mí votar es parte de una ceremonia. Parte de una ceremonia bastante importante que tiene una sociedad. En el cual formalmente se nos da un pequeño trozo de poder. Para mí significa participar. Significa que mi opinión también es válida y que tengo esa posibilidad de tener opinión. Para mí es muy importante porque todas las personas tenemos los mismos derechos y toda opinión vale. No por tener alguna discapacidad no voy a ser capaz de lograr algo. O me voy a limitar a hacer algo solamente por tener alguna discapacidad. Yo soy de Loncoche. Allá fueron mis primeras como votaciones. Y claro, estaban en mi mismo colegio, era de 2 pisos. Yo mis clases siempre las tuve en un primer piso. Pero justo mis mesas tocaban en el segundo piso. Y me ocurrió varias cosas. Una, que no, en esos tiempos no había voto asistido. Por lo tanto, una, que no me querían dejar votar. Otra, que me tenían que subir acarreándome con la silla al segundo piso. Muy pocas veces me tocaban mesas en un primer piso, la mayoría de las veces en un segundo, y ahí me tenían que acarrear, porque yo insistía en que quería votar. Como que yo decía, este es mi derecho, entonces no por mi discapacidad no deberían negármelo por ningún motivo. Tengo que hacer la fila para allá. Votar es un acto hermoso también, porque tiene que ver con el único día en Chile que somos todos iguales, el único. O sea, vivimos siendo desiguales, donde vivimos, donde comemos, y por eso el voto es también un poco liberador. Por eso cuando uno se levanta en la mañana el día que va a votar, se siente como un poco más liviano, cuando quiere hacerlo, ¿no? Y creo que también el votar en un mínimo grado también es un grado de justicia, de cómo incorporar a grupos que están por lo general fuera en ese espacio. Obviamente esto tiene que ir acompañado con organización, con mayores capacidades de toma de decisiones de parte de la sociedad civil, mayores grados de escucha y, ¿por qué no?, generar condiciones de que al final no solamente estemos eligiendo representantes, sino que también podamos elegir elementos esenciales para la construcción de nuestras vidas. ¿Qué es lo que siente una persona trans y no binaria? Bueno, una orfandad estatal. Creo que lo hemos enmarcado así política y socialmente muchas personas. Y es porque la estructura política, social, cultural de Chile se enmarca dentro de lo femenino y lo masculino. En esas realidades, en esa construcción de la realidad, las identidades y las personas no binarias no calzamos. En mi caso en particular me tocó vivir la discriminación social, el abuso sexual, la estigmatización por parte del sistema escolar, educativo, a las personas no binarias, trans no binarias, nos cuesta mucho más poder desenvolvernos dentro de la sociedad, encontrar trabajo. Es difícil estar dando explicaciones en todo momento, en tener que, siquiera para poder relacionarnos afectivamente, tener que dar una cátedra. Siempre le digo a las personas, la única diferencia entre una persona trans o no binaria de otras personas es un sinfín de derechos que no tenemos. Para la gente trans, sobre todo mayor de esas edades, siempre ha sido algo, digamos que algo muy vetado, poder acceder a ello. O sea, la gente trans mayor
probablemente te va a decir que nunca fue a votar, que alguna vez fue y tuvo una muy mala experiencia y después no volvió a ir. Entonces, por tanto, la relación que tenemos con ellos es una relación de temor. Por ejemplo, una mujer trans que vaya a votar era muy violento llegar, primero que la gente te mire, que la gente te envíe a, no sé, a tomarte el pelo, a sacarte la pintura de la cara, el maquillaje, o que cuestionen por qué vas con vestido o vestida como vas vestida, ¿cierto? O que te refreguen la cara que tú no eres mujer, sino que eres lo que ahí dice, no sé, Pedro, Juan Pablo. Si es que hubiese ido sola y hubiese estado toda la gente que estaba, se me hubiese complicado mucho más. Porque hubiese tenido que pedir ayuda como para el desplazamiento, porque estaba llenísimo. No muchas veces puede asistir toda la gente que habita la discapacidad a votar. Yo sé que hemos tenido dificultad con las plantillas, porque no siempre están, y las personas que son vocales de mesa no tienen ninguna capacitación previa. Entonces, en el momento de estar ahí, igual se dificultan un poco las cosas, y quizás si es que estuvieran capacitados y quizás si es que el espacio estuviera libre para poder desplazarse, sería mucho más fácil. Bueno, para mí Yo Cuido significa mi hija, ¿ya? Yo Cuido nace por lo que nos tocó vivir con mi hija. Yo Cuido después, cuando mi hija se fue lo que me permitió seguir. Mi hija se fue en diciembre del 2018. El año 2019 para mí fue el solamente trabajar en Yo Cuido. O sea, yo me levantaba para ir al congreso, para ir a las mesas de diálogo. Esa era y fue mi forma de llevar el duelo. Nosotros nos organizamos y empezamos a luchar por nuestros derechos que sentíamos que estaban siendo vulnerados al transformarnos en cuidadores. Porque no había nada, o sea, nosotros no existíamos para el sistema, dejábamos de funcionar y quedamos totalmente relegadas al plano del hogar. La única forma que yo fuera a votar era que alguien me cuidara a mi hija, ¿ya? En este caso, si no me equivoco, fue mi mamá la que se quedaba con ella, y en ese rato yo podía ir a votar, porque era muy difícil salir con mi hija, porque mi hija tenía que andarla, tenía que aspirarla constantemente. También se alimentaba por sonda de botón gástrico, entonces era muy complejo salir con ella. Entonces, para que yo pudiese salir, necesitaba de alguien que estuviese con ella y que tuviese también la valentía de cuidarla, pues, porque no era así como, ya yo la cuido, no. A la mayoría es que no tienen red de apoyo, que no tienen que haga este cuidado en el momento que ella salga a votar. Entonces, ante eso, no pueden ir nomás. Y no pueden ejercer su derecho a voto. La verdad que eso hace que sea muy injusto el tema, porque no es que nosotras no queramos participar, sino que no podemos participar, ¿ya? Y no existen los mecanismos para que puedan hacerlo. Han pasado noticias de una persona que está en situación de alta dependencia, que está en cama, que tuvo que ir con su catre clínico, y todos, que valore la democracia, la valentía que está haciendo, o el ejercicio de la señora, que es muy loable, que es un ejemplo, pero al final ¿qué refleja ahí? Lo que refleja es que un Estado o una comunidad no generó las condiciones para que ella pudiese votar. Yo creo que no consideran ni uno de esos puntos. Una persona que ve bien puede tener todo el tiempo del mundo, lo puede leer las veces que sea necesario, pero si a uno le pasan dos plantillas que son iguales,
y los papeles son distintos, uno no puede ejercer su voto correctamente. En el fondo, uno no puede ser autónomo por completo, como que en el fondo el voto no es privado, al fin y al cabo, porque tiene que pedir ayuda para eso. Y es incómodo. Yo creo que a ninguna persona le gusta depender de un tercero para poder realizar sus cosas. ¿Qué significa en términos de derecho? Que no se está respetando el derecho a la participación, que es uno de los principales derechos humanos, ¿cierto? Y que deja como a la deriva de quienes pueden votar hacerlo, de quienes pueden participar hacerlo. Y nos ha tocado vivir testimonios, por ejemplo, de personas que dicen que no pueden o no tienen tiempo para participar porque los espacios de participación o son acotados o son reducidos a espacios que no pueden acceder, son reducidos a tiempos que no pueden llegar. Diversidad de opiniones que hemos visto en nuestro trabajo y que tienen que ver con que el Estado no se ha hecho cargo de esa temática. Bueno, está el tema de personas que tienen alta dependencia y que también muchas personas que a lo mejor no tienen una discapacidad, pero sí tienen serias crisis de dolor, por ejemplo. Entonces, en esos casos, de hecho, en varios países ya existe esto del voto postal, por decirlo de alguna forma, el voto anticipado vía correo, que en el fondo permitiría que la persona con discapacidad o alta dependencia no salga de su casa. Se conocen experiencias más antiguas de los países nórdicos y que dentro de sus experiencias está implementar estos tres mecanismos, que es el voto por correo, el voto anticipado en días, obviamente, y las urnas móviles. El voto anticipado básicamente es dar una ventana de oportunidad para que las personas que necesitan algún grado de apoyo puedan votar. Porque, como te decía, hay muchas personas que se sienten bastante estresadas por ir a esos espacios. Hay mucha gente que tiene crisis de pánico, de angustia, y poder tener la libertad de hacerlo en otro momento, probablemente, no sé, 5 días antes, 3 días antes, en otro contexto donde no tenga que estar validando su identidad o validándola de manera tan confrontacional y en público, pudiese ser como una solución para mucha gente. Se ha conformado una mesa de articulación con respecto al voto inclusivo, voto anticipado. La idea de esta mesa es poder generar campañas, pero también con estas generar incidencia. Y desde esa perspectiva hay más de 16 organizaciones que están detrás de esta mesa de articulación. Lo primero que hicimos fue juntarnos con varias organizaciones que pensábamos parecido. Cada organización por su lado había tenido la experiencia de luchar por sí sola, ¿no? Tratar de llegar a las autoridades y no nos había ido bien. Pero cuando yo creo se generan estas sinergias, son súper valiosas porque hay un fin común que permite en el fondo alcanzar ciertos objetivos y eso se logra precisamente a través de la colaboración. Y en función de ese proyecto empezamos a una estrategia de lobby con cada diputado o diputada de la comisión. Empezamos a escribir columnas, a firmar cartas al director, a poner en nuestras redes sociales que estábamos en esta campaña. El debate político se ha centrado como en los pros y los contras que tiene votar anticipadamente, pero más que nada ha estado ahí por voluntad política, de no tramitarlo, de no agilizarlo. Desde mi punto de vista también esto tiene mucho que ver con cómo el mismo gobierno, que de alguna forma es el colegislador preferencial que tiene el Congreso, lo va a gestionar, porque finalmente va a ser el Ejecutivo
a través de sus urgencias que lo va a colocar en tabla o no. Y lo que fuimos logrando fue que se generara un consenso en torno a la necesidad del voto anticipado, hasta que el gobierno presenta una indicación. Nos juntamos con el gobierno también en todo este camino, y el gobierno se negó a que las personas privadas de libertad fueran parte del proyecto. Presentó una indicación donde eliminaban la letra donde se contenían a las personas privadas de libertad, y así lo llevaron a la sala de la Cámara de Diputados. Dentro de las principales resistencias que tuvimos fue que era imposible llevar mesas al interior de las cárceles. Esto se hace en Ecuador, en Argentina, en Estados Unidos, en Costa Rica. O sea, de imposible nada. Lo que ellos no quieren decir es que no les gusta la idea de que voten las personas privadas de libertad. Soy un activista en el mundo cárcel, soy egresado de la carrera de Derecho y me dedico a trabajar en las cárceles. Pero a mí me mueve el trabajar en esto. Me mueve porque entiendo lo que es la vida de un privado de libertad. Pero también trato de entender al legislador y me doy cuenta que lo que falta es justamente esto que está aquí en el medio, que son las organizaciones de la sociedad civil. La cárcel es un territorio donde se vulneran los derechos de las personas. Para mí es como el tarro de la basura de la sociedad. Siempre vamos tirando allá, como lo malo, los desperdicios. Y después la sociedad ingenuamente pregunta, después de muchos años, ¿por qué esa persona que yo tiré a ese lugar, esa persona tiene que volver? El día de mañana va a volver. Si le van a poner 3, 5, 10, 15, 20 o 30 años, esa persona el día de mañana va a volver. La pregunta es, ¿cómo va a volver? La cárcel es el lugar donde hemos decidido colectivamente que van los pobres. Porque el delito de los ricos no se encarcela, se perdona, se soslaya, ¿no? Se sobresee, se compra. Hemos decidido colectivamente que hay ciertas personas que corresponden encerradas y marginadas y afuera a la vista del público. La gran mayoría de las cárceles no está preso ni por homicidio ni por violación. Están presos por delitos de robo. El delito de robo tiene que ver con la carencia. Pero un país que tiene otro tipo de privados de libertad es un país que va a poder crecer, que va a poder emerger. Es un país que va a poder crear profesionales que tengan la empatía suficiente con todo este mundo periférico que es el que llega a la cárcel, porque los rubios no llegan. Digamos los medios morenitos. Entonces somos los morenitos los que tenemos que devolvernos a los lugares de donde venimos para explicar qué es la ley. El voto anticipado es una facilidad que estamos buscando dar, constatando el hecho de que hay personas que no pueden votar el mismo día que el resto. Y también nosotros creíamos que era una oportunidad válida y plenamente factible para las personas privadas de libertad, que tienen una condición distinta al resto, pero que muchos de ellos siguen siendo igual de ciudadanos. Los derechos ciudadanos son la participación y también el ser un funcionario público, ejercer oficio y cargos públicos se llama. Yo creo que aquí la participación de los privados de libertad debe estar, y de todos. La ley dice hasta quiénes sí y quiénes no, y el corte es entre años y un día. Las personas privadas de libertad que no tienen una pena aflictiva, ¿cierto? En derecho pueden votar. Y todas debiesen tener la posibilidad de hacerlo. Entonces creo que aquí hay un tema más bien político de que probablemente las personas que están en la cárcel no sé si van a votar necesariamente por los grupos que hoy en día están en posición de poder.
esas personas tienen su derecho constitucional a votar y se les vulnera cada elección. Entonces lo que nosotros hemos dicho es, bueno, ¿qué les parece esta idea de que el Estado se deje violar derechos humanos? Pero esto sucede en todas las elecciones. Hay una causa de esta materia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. O sea, ¿están esperando que el Estado chileno sea condenado internacionalmente para poder habilitar un mecanismo? Ha sido un problema en general que la política no entiende que las personas privadas de libertad no están privadas de su dignidad. Creo que es importante el momento porque estamos en un proceso transformador, donde se supone que queremos crear un Chile nuevo. Siempre se habla incluso del lenguaje inclusivo, pero no meta al preso. Se acaben todos, menos ellos. Son lo peor. ¿Sabéis qué? ¿Cuál es el momento en que digan, ¿sabéis qué? Yo creo que la Constitución está mal? Aunque es la Biblia para los abogados. Pero está mal, pues, compañero, ¿qué quiere que le haga? Pero la ley como nace, muere. ¿Por qué la ley no se va adaptando entonces a estos tiempos? Este es el proceso en el cual nosotros debemos decir, ¿cierto?, este proceso que se está dando en la Convención, en la creación de la Constitución, que esta expansión de la ciudadanía, esta inclusión, quede plasmada en la Constitución, que asegure que de aquí en más, ¿cierto?, no van a ser las mismas quienes tomen las decisiones de otros. Porque esto es un tema ya a nivel social, cultural, un cambio de paradigma, un cambio de la forma de relacionarnos, o sea, es algo mucho más profundo que solamente la problemática que hemos vivido cada una, sino que realmente es esta nueva forma de relacionarnos, esta nueva forma de darnos cuenta que tenemos que mirarnos a los ojos, darnos cuenta que nos necesitamos, ¿ya? Y que no podemos seguir viviendo de esta forma tan individualista que ha sido lo que nos han mostrado hasta ahora. Yo creo que la inclusión yo la definiría como la ausencia de exclusión, más que definirla propiamente tal, sino como la ausencia de exclusión. Básicamente en un país inclusivo lo que cambia es que nadie tiene la batuta de decirte quién está afuera y quién está dentro. Lo que cambia es una sociedad que aspira a una democracia mucho más profunda y mucho más radical. Pienso que en la medida que un país se pierde la mirada de unos tantos o de algunos tantos que no están, la mirada se vuelve estrecha, se vuelve quizás más homogénea, más gris. Y lo que la inclusión para mí significa tiene que ver con incorporar todos esos colores, esas formas de mirar y agregarla a un todo más rico, más diverso, más plural. Cuando la diversidad, ¿cierto?, se instala ya como una forma y un estilo de vida, pues, se puede decir de alguna forma, te permite también identificar ciertas necesidades y poder tomar acciones frente a ciertas problemáticas, que muchas veces son totalmente desconocidas porque vivimos en nuestra burbuja. La construcción y el horizonte de una nueva democracia, el horizonte de una sociedad más justa, libre y democrática, parte con una participación activa. Y también con la posibilidad de que espacios y organizaciones y grupos sociales que han sido constantemente marginados puedan irrumpir con la construcción de esta. Y siento que la inclusión finalmente es eso, que aún de nuestras diferencias o de nuestras singularidades podamos estar en todas partes. Y yo creo que de alguna forma vamos avanzando hacia eso. Y creo que eso nos ayuda y nos da nos hace ver que, como se dice normalmente, como otro mundo posible.